Bienvenidos litigantes, jueces y estudiantes avanzados de Derecho. Hoy continuaremos abordando el tema, la declaración o interrogatorio de parte. Técnicas y estrategias en el litigio civil. Para seguir guiándonos en este análisis, tenemos el honor de contar con la participación de destacado litigante y experto en juicios civiles, quien ha dirigido más de 3.000 juicios civiles y arbitrales y ha participado en el interrogatorio de más de 6.000 testigos. El entrevistado es autor de una 12 de libros sobre litigio civil e interrogatorios, el doctor Sergio Artavia Barrantes. Doctor Artavia, la declaración de parte es a menudo vista como un campo de batalla técnico. ¿Usted qué opina? ¿Cuál es la naturaleza esencial de esta prueba que define la técnica de interrogatorio que debemos aplicar en casos de responsabilidad contractual? Es una prueba que siempre será una prueba hostil. Por esta razón, las reglas que aplicamos no son exactamente las mismas que para la prueba testimonial. De hecho, la técnica de interrogatorio en la declaración de parte se parece más a la del contrainterrogatorio de los testigos adversos. Precisamente esa similitud técnica nos lleva a las modalidades de preguntas. Existe una discusión doctrinal sobre la permisibilidad de preguntas que afirman o aseveran un hecho. Es un punto vital. En ordenamientos anteriores se permitía que las preguntas fueran o no asertivas, aunque en el nuevo Código Procesal Civil no existe una norma explícita que lo establezca. La falta de previsión normativa no constituye ningún impedimento para formular preguntas asertivas e interrogativas en la declaración de parte. ¿Qué es exactamente una pregunta asertiva y cómo se diferencia de una pregunta sugestiva prohibida en la prueba testimonial? La distinción es fundamental para el litigante civil que busca establecer un incumplimiento de contrato. Las preguntas asertivas son aquellas en las que el preguntante afirma su contenido. Él está seguro de ese contenido y por eso induce a una respuesta inequívoca, sí o no. Son preguntas afirmativas, aseverativas o declarativas. Quien pregunta asegura o está seguro de lo que pregunta. Las preguntas asertivas solo permiten como respuesta un sí o un no. Ahora bien, debemos ser claros. Lo que sí está prohibido en el nuevo Código Procesal Civil, aplicable solo a la testimonial, es la pregunta sugestiva o insinuadora de la respuesta. Artículo 40 y 1.4.5. En las asertivas, aunque no se requiere, a veces se incluye la frase «es o no cierto el hecho», pero lo que la hace asertiva es la forma en que se formula. Litigante. ¿Cuántas veces usted ha necesitado esa libertad para acorralar la respuesta en un caso de daños y perjuicios? Doctor Artavia, ¿cuál es el contrapunto de las preguntas asertivas? El contrapunto son las preguntas expositivas o interrogativas, también denominadas no asertivas. En esta modalidad no se induce la respuesta. Se trata de un interrogatorio libre, sin condicionamientos ni presión psicológica sobre el declarante. Aquí, la pregunta y las respuestas gozan de la libertad de explicación y razonamiento, lo cual es útil para obtener la razón o el sustento de la afirmación que se busca. Ahora, históricamente, el sistema de preguntas asertivas se critica por identificarse con un modelo arcaico, casi medieval, que buscaba extraer la confesión de manera coactiva. Por eso, algunos ordenamientos recientes las han excluido. No obstante, son una herramienta poderosa en nuestro sistema. Usted también menciona las preguntas cerradas que no son necesariamente asertivas. Correcto. Las preguntas cerradas son aquellas que, sin llegar a ser asertivas, no dejan un margen de discreción al declarante. La respuesta esperada por el interrogador es usualmente corta, aunque en estas preguntas también puede el declarante comportarse de manera evasiva. La intención es limitar el espacio de maniobra. Finalmente están las preguntas abiertas o de contextualización. ¿Usted qué considera? ¿Cómo debe usarlas el abogado en la declaración de parte si el objetivo es obtener una admisión? Las preguntas abiertas se deben usar con moderación en la declaración de parte. Su único propósito debería ser introducir el tema para, de inmediato, introducir la daga, es decir, pasar rápidamente a las preguntas asertivas o cerradas. Existe una recomendación estratégica: elaborar primero preguntas no asertivas con un sentido exploratorio. El escenario psicológico de quien tiene que responder preguntas cortas es muy diferente al de quien tiene que relatar hechos libremente. La pregunta asertiva previene al interrogado,
mientras que la interrogativa le otorga más confianza y generalmente el resultado es que el declarante termina expresando la verdad. Doctor Artavia, uno de los derechos fundamentales del litigante civil es el derecho a ser oído. ¿Qué sucede si la parte, al responder una pregunta asertiva con un simple sí o no, siente que debe aclarar o complementar su respuesta para evitar un perjuicio en su caso de negligencia profesional? Las respuestas a preguntas asertivas no pueden ser una camisa de fuerza. No se le puede impedir al declarante aclarar la razón de su dicho. Muchas veces, de la aclaración o complemento, se denota que lo que el interrogado quiso decir es otra cosa. Por el principio de libertad de expresión y el derecho a ser oído, no se le puede impedir ni limitar al declarante a que aclare, incluso luego de haber contestado con un sí o un no. Ahora, esta libertad tiene límites. La declaración de parte no es el espacio para que el interrogado formule alegaciones orales al tribunal o exponga la justicia de su caso. Eso queda reservado para la fase de conclusiones. Por lo tanto, la aclaración debe estar relacionada con la pregunta formulada o ser un complemento inherente a ella. Y si la aclaración no es pertinente, Si la aclaración no guarda ninguna relación con la pregunta, si no es relevante o pertinente, el tribunal debe prevenir al declarante. Le debe indicar primero que conteste la pregunta y si desea aclarar, que lo haga sobre aspectos pertinentes, sin divagar o referirse a temas no relacionados con la pregunta concreta. pasemos a la forma de las respuestas. En el pasado existía una fórmula específica, pero el nuevo Código Procesal Civil no la reprodujo explícitamente. ¿Cuál es la forma de contestar según el tipo de pregunta? La respuesta dependerá de la clase de pregunta. 1. En las preguntas asertivas, el declarante debe concretarse a responder si es o no cierto el hecho. Como ya dijimos, esto no excluye que pueda hacer las aclaraciones o complementaciones que considere necesarias e inherentes al hecho. Este aspecto de la complementación es lo que abre la posibilidad de un interrogatorio cualificado, al introducir un elemento modificativo a su respuesta. 2. En las preguntas interrogativas o no asertivas, la respuesta no está sujeta a una formalidad especial. El declarante debe contraerse a relatar un hecho o responder la pregunta de forma narrativa. 3. En las preguntas cerradas, la parte se limitará a contestar lo que se le pregunte con una respuesta corta. Si desea aclarar, debe hacerlo siempre dentro del círculo temático de la pregunta cerrada. Hablemos de la evasiva, doctor Artavia, un comportamiento que puede ser muy frustrante en un litigio de protección al consumidor cuando la parte busca eludir su responsabilidad. ¿Sabe usted que la evasiva tiene consecuencias muy graves en el Código Procesal Civil? El declarante no puede negarse a responder independientemente del tipo de pregunta. Si se trata de una pregunta asertiva, no puede contestar con evasivas. Si es una pregunta expositiva, no puede referirse a hechos inconducentes o impertinentes. En cualquiera de estos supuestos, el tribunal tiene el deber de prevenir al declarante para que responda explícitamente, indicándole las consecuencias de su renuencia. De esto se deja constancia en la grabación. El artículo 42.2 del Código Procesal Civil es contundente. Si la parte rehusara declarar, respondiera de forma evasiva, se producirán los efectos de la admisión tácita del interrogatorio. Además, es un deber legal de las partes declarar y expresar la verdad sobre los hechos que se les preguntan. Doctor Artavia, otra conducta que socava la espontaneidad y la validez de la prueba es la insinuación de respuestas. Litigante, ¿cuántas veces ha visto al abogado del contrario hacer un gesto o un ademán para orientar la respuesta en un caso crucial de responsabilidad civil por daños? Esto es intolerable y las normas procesales buscan asegurar la espontaneidad de la declaración. El declarante debe responder por sí y verbalmente. No puede valerse de consejos ni mirar a su abogado buscando que le insinúe las respuestas. El abogado no está facultado para aconsejar a su cliente sobre la forma de responder. Este principio asegura el orden de la audiencia y evita que las partes o sus abogados adopten actitudes tendientes a desvirtuar la espontaneidad de la declaración. Por ello, cuando surge una controversia sobre la forma o el contenido de alguna pregunta, la norma exige que se discuta el asunto sucintamente, sin sugerir
o insinuar respuestas. ¿Cuáles son las herramientas que tiene el tribunal para manejar este tipo de abuso procesal? Si el abogado o la parte intentan insinuar la contestación, el tribunal debe retirarlo de la audiencia, ya sea de oficio o a solicitud de la parte. Estas son potestades de dirección que buscan impedir el abuso procesal. Si alguien interrumpe de manera injustificada, insinúa respuestas con palabras o gestos, o incurre en obstrucción de las declaraciones, será amonestado verbalmente y, si insistiere, será expulsado de la audiencia. La norma prohíbe clara y expresamente estar interrumpiendo, obstaculizando u obstruyendo las declaraciones. Esto nos lleva al turno de preguntar y la regla de no interrupción del declarante. La no interrupción del deponente es una regla fundamental en nuestro sistema oral. Cada parte tendrá su turno. Primero, la parte proponente, luego la contraria, y de último, el tribunal. Al que interrumpiere de manera injustificada, insinuare respuestas con palabras o gestos, o en general obstaculice, debe ser amonestado y potencialmente expulsado. Esta conducta es sancionable como abusiva y contraria a las normas éticas de la profesión. Es importante notar que incluso cuando la oposición a una pregunta se realiza durante el turno de la otra parte, debe hacerse sin sugerir o insinuar respuestas y sin necesidad de suspender el acto o retirar al declarante de la sala. Doctor Artavia, cerramos este profundo análisis sobre la técnica y las reglas de la declaración de parte. A modo de resumen para nuestros litigantes, doctor Artavia, por favor, exponga las 15 conclusiones más importantes sobre el interrogatorio de parte. 1. La declaración de parte siempre constituye una prueba hostil, por lo que la técnica de interrogatorio aplicada se asemeja más al contrainterrogatorio de testigos adversos, lo que da mayores libertades. 2. No existe impedimento normativo en el nuevo Código Procesal Civil para formular tanto preguntas asertivas como interrogativas en la declaración de parte, herramienta útil en casos de responsabilidad contractual. 3. Las preguntas asertivas son aquellas en las que el interrogador afirma su contenido, buscando inducir una respuesta inequívoca que usualmente se limita a un sí o un no. 4. Las preguntas expositivas o interrogativas son no asertivas, caracterizadas por un interrogatorio libre y sin condicionamientos, que permiten la explicación y el razonamiento del declarante. 5. Las preguntas cerradas, aunque no sean asertivas, son cruciales porque no dejan margen de discreción, limitando la respuesta del declarante a lo que el interrogador espera. 6. La estrategia aconseja usar las preguntas abiertas solo con moderación y con fines exploratorios, para transicionar rápidamente hacia las preguntas asertivas o cerradas más efectivas. 7. Las respuestas a las preguntas asertivas no son una camisa de fuerza, pues el declarante debe tener siempre el derecho de ser oído y de aclarar o complementar su dicho. 8. La aclaración del declarante debe ser pertinente. Si no guarda relación con la pregunta o es divagante, el tribunal debe prevenirle para que se centre en el hecho concreto. 9. En las preguntas asertivas, la respuesta debe concretarse a indicar si el hecho es cierto o no, pero la inclusión de un elemento modificativo abre la posibilidad de un interrogatorio cualificado. 10. El declarante no puede negarse a responder, y si lo hace de forma evasiva o se refiere a hechos inconducentes, el tribunal debe prevenirlo de inmediato. 1. La renuencia o evasión a declarar por parte de la parte civil produce el efecto de la admisión tácita del interrogatorio conforme lo estipula el artículo 42.2 del Código Procesal Civil. 12. El declarante debe responder por sí y verbalmente de forma directa y espontánea, sin valerse de consejos, gestos o ademanes de su abogado que insinúen la respuesta. 13. La parte o el abogado que intente insinuar la contestación o interrumpir la espontaneidad deberá ser retirado de la audiencia por el tribunal para evitar el abuso procesal. 14. En el sistema oral está prohibido interrumpir, obstaculizar u obstruir las declaraciones y esta conducta es sancionable por ser abusiva y contraria a la ética profesional. 15. Si surge una controversia sobre la pregunta,
Esta debe discutirse sucintamente sin sugerir o insinuar respuestas, y la oposición no debe requerir retirar al declarante de la sala.